una conversación un poco informal en la que nos gustaría compartir algunas ideas puntuales y preguntas que han surgido a lo largo de mi vida y de la vida de otras personas que yo he conocido. Una de ellas, y pienso que es la más recurrente, es que ante la multitud de religiones que existen en esta vida, ¿cuál es la religión correcta o cuál usted, en su punto de vista, es la religión correcta? Ok, de acuerdo a eso, si hablamos de religión, tenemos que entender que la religión es puramente de utilidad humana, no es que la religión nos vaya a ser más adeptos delante de Dios. Ahora, existe un tipo de religión que está muy vinculado a la forma de actuar de un cristiano en cuanto a su semejante. Santiago 1:27 en las Sagradas Escrituras dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es toda una cosa de comportamiento. También habla de que si uno se cree religioso, tiene que tener cuidado con lo que dice y tiene que tener cuidado con no autoengañarse. Y todo lo que se refiere a religión en la Biblia tiene que ver con una cosa humana, de comportamiento humano. Si hablamos de metodología de alabanza o metodología de comportamiento en base al nexo que existe entre el hombre y su Dios, yo como cristiano y en general todos los cristianos deben entender que la religión única que ha habido ha sido la judía, la religión hebrea. A ellos se les entregaron los mandamientos y los mandamientos son la base de la religión. Esto no quita que hayan otras religiones que sean igualmente válidas para el ser humano, aceptada tan evidentemente de parte de Dios como la religión judía, porque a ellos se les entregaron, como te dije, los mandamientos, se les ordenó hacer templo. No creo que Dios haya mandado a nadie a hacer el Vaticano, no creo que Dios haya ordenado jamás hacer la Catedral de San Pablo, ni los templos que se hacen protestantes, ni las iglesias católicas. Eso es una cosa humana. En cambio a los judíos sí se les ordenó hacer un templo de parte de Dios. Dios le ordenó a Salomón va a hacer este templo así, y a Moisés se le mandó que hiciera una carpa desmontable para poder llevarla durante su camino, y él se metía adentro y ahí tenía su oración y Dios trataba con él directamente dentro de esa carpa. Además de que tuvieron a los profetas, tuvieron a los varones que tenían directa conversación con Dios y ellos recibían palabra directa del Altísimo, amén de todo lo que significa tener las Sagradas Escrituras con ellos. Entonces, la religión verdadera y única ha sido siempre la religión judía. Nosotros podemos hacer nuestra religión en base a normas éticas y morales y tener un comportamiento con respecto a nuestros semejantes religioso, y que puede ser acepto por Dios también, si la religión no es una cosa que Dios desprecie. Se habla de que los religiosos y que no hay que ser tan religioso, pero Dios también ve con buenos ojos una religión en cuanto a beneficio de nuestros semejantes, lo que tiene relación directa con el segundo mandamiento. Entonces, eso también es una religión y es una buena religión. Entendiéndolo desde el punto de vista histórico, la religión verdadera es la judía, no existe otra. Ellos, por las promesas que se les hizo a Abraham, ellos deberían haber heredado las naciones y haber sido, como quien dice, el país preponderante en el mundo, como lo es ahora Estados Unidos, o como lo fue Inglaterra, o España en su tiempo, Roma, los grandes imperios. Debería haber habido, después de la venida de Cristo, un imperio judío, y nosotros deberíamos estar en el fondo colgados de la bendición judía. El problema es que ellos desecharon a la piedra angular, que es la que se coloca cuando se unen dos paredes. Ellos desecharon a Cristo, y como desecharon a Cristo, lo que estaban construyendo no sirvió de nada, no prosperó. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: he aquí vuestra casa es dejada desierta. Sigo pensando que la religión judía tiene todavía el mérito que ofrece una religión, tiene todavía los beneficios que emanan del comportamiento religioso, como en salud, en cuanto a prosperidad, en cuanto a salud mental, física, por sus costumbres. El comportamiento de ellos es la gran religión, y como fue entregada por Dios,
debe ser seguramente la más recomendable. Ahora, esas promesas que se le hicieron a los judíos es como echar una piedra cuesta abajo. Uno echa una piedra cuesta abajo y uno después se va y la piedra sigue rodando. Yo creo que Dios ya se fue de ahí, pero la piedra sigue rodando igual cuesta abajo. O sea, igual obtienen los beneficios de haber sido alguna vez los únicos considerados, porque antiguamente no habían otros. A mí me han preguntado muchas veces qué pasa con los incas, qué pasa con los mayas, con los egipcios, con los aztecas, con las religiones hindú, con toda esa cantidad de gente que no tuvo el contacto con la creencia hebrea. Y bueno, ellos también tienen sus religiones y van a ser seguramente juzgados o tienen una forma de convivencia, de prosperidad, conforme a su propia ley, pero uno piensa muchas veces que el mundo entero debería estar bajo el alero de Dios, que es injusto que por ejemplo, los incas no hayan conocido a Cristo, o que los mayas no hayan tenido a Moisés, pero resulta que Dios no eligió al pueblo judío, Dios eligió a un hombre, y dentro de los mayas, dentro de los aztecas, no había ninguno como Abraham. Dios eligió a Abraham. Si Abraham hubiera vivido en México, o en Perú, o en Chile, o en Argentina, o en Alemania, seguramente el pueblo alemán sería la religión de Dios, o hubiera sido por mucho tiempo la religión que estaba edificando, y probablemente el Cristo hubiera nacido en esa tierra, pero porque Dios eligió a Abraham, no eligió a un pueblo completo. Entonces no hay ninguna injusticia. En ese tiempo el único ser humano en toda la tierra que agradaba a Dios, vaya uno a entender por qué razón, pero era el único que agradaba a Dios, era Abraham, y de él viene la religión judía después con Moisés, pero es todo por una promesa que se le hizo a Abraham. Y en cuanto a religiones, eso no es otra cosa. Ahora uno como cristiano también puede ser religioso y seguir algunas de las indicaciones del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, del apóstol Juan, porque siempre se habla del puro Pablo, pero también los otros tienen sus normas, que son normas en beneficio nuestro. Yo creo que uno también puede hacer una religión cristiana ahora, pero no le veo el motivo, no le veo la razón para hacer una religión. No le veo la causa última. ¿Para qué? Excepto para que mientras estamos en esta tierra, nuestra vida sea un poco mejor, no tengamos tanto sufrimiento. Quizás una religión, entre comillas, nos permite vivir de una mejor forma, ayudándonos unos a otros, obedeciendo normas, obedeciendo horarios y todo eso. Pero de parte de la divinidad y de nuestro conocimiento de la divinidad, una religión es completamente infundada en este momento. Bien, quiero entender que ellos entonces eran una especie de contacto con Dios, de modo que ese contacto fue diluyéndose a través del tiempo, según recuerdo la historia bíblica. ¿Por qué fue eso y qué lo originó si ellos estaban, digamos, con el único, el Dios verdadero? Claro, a pesar de que Dios jamás dejó al pueblo de Israel hasta la venida del Señor Jesucristo, muchas veces Israel hizo todo lo posible por dejar a Dios, y muchas veces también, defendiendo su propia religión, se apartaron del camino de su Dios. Para ellos terminó siendo más importante la religión que Dios mismo. Una por conveniencia, porque de esa forma ellos funcionaban, era su aparataje económico también, y otra porque tenían su estatuto y su estándar de vida basado en quién eras tú religiosamente hablando. Jesucristo le habló muchas veces a fariseos y a los escribas, que eran los representantes de la religión en sí, y cada cosa que les decía era una crítica a la forma como ellos mismos traicionaban sus propias creencias religiosas. Les decía a ustedes, caminan una gran extensión para hacer un prosélito, para que alguien se convierta a la religión de ustedes, y una vez que se convierte lo hacen 1000 veces más víctima del infierno y la fatalidad más que ustedes mismos. Entonces el asunto es sí que ellos jamás dejaron de ser el pueblo, de ser la religión, y en base a esa religión ellos también, el asunto de los pecados, por ejemplo, la gente cometía pecado, iba y sacrificaba un becerro y lo hacía delante del sacerdote, el sacerdote sacrificaba el becerro y los pecados de él eran perdonados por Dios. Ahora, todo eso se perdió con la venida del Señor Jesucristo. Como está escrito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos eran los constructores, los que estaban construyendo. Se estaba construyendo
en base a las promesas que se le hicieron a Abraham. Y el Señor les dijo, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante de todas. Ellos la desecharon. En ese momento ellos dejaron de ser el nexo entre la divinidad y el pueblo. Lo que habían construido no les sirvió de nada. Es como decía él, edificaron sobre la arena y vino el mar y les botó todo. En ese momento dejaron de ser el nexo. No es que haya sido paulatinamente, los judíos siempre, desde que salieron de Egipto en adelante, siempre buscaron una y otra vez la forma de separarse de Dios. Ellos no, sencillamente jamás creyeron en las cosas que Dios iba a hacer. Cuántas lamentaciones de Jeremías, cuántos profetas llorando, cuántos profetas una y otra vez advirtiéndole al pueblo que no dejase el camino, que no dejasen a su Dios, que no hicieran esto, que no hicieran aquello. Y siempre la promesa de Jesucristo latente, la promesa del Cristo latente en ellos. Y cuando el Cristo vino, sencillamente hicieron lo que hacen siempre, lo mataron. Mataron a todos los profetas, mataron a todos los varones y también lo mataron a él. Entonces, de ahí en adelante, el nexo entre Dios y los hombres es solamente la fe en el Señor Jesucristo, no hay otra. Esa piedra que desecharon los edificadores, que se refiere a los judíos que estaban edificando y todo, era Jesucristo. Y si tú me dices a mí si la iglesia ha desechado a Jesucristo, yo creo que sí, yo pienso que sí, porque hay un momento en la vida de todo cristiano en que te presentan al Señor de la cruz, te presentan a un Dios que pagó por tus pecados, un Dios que te ama, un Dios que lo único que quiere es estar contigo, un Dios que babea por ti. Y con el tiempo te empiezan a presentar otras cosas. Yo hace tiempo atrás escuché la predicación de David Wilkerson y decía que él había visto en televisión un tipo de estos que equilibran platos. ¿Lo has visto tú? Estos que equilibran platos sobre un palito delgadito y equilibran el primer plato y después equilibran el segundo y después un tercero y lo dan vuelta, lo giran y el plato empieza a dar vuelta en la punta del palito. Entonces él decía que la vida cristiana es así, uno entra a Cristo y empieza a dar vuelta al primer plato y uno dice, el Señor Jesucristo murió por mí, pagó por mis pecados, gloria a Dios, yo me junto a Él, soy uno con Él y todo. Pero después te dicen en el segundo plato, te dicen, pero tienes que venir a la iglesia, pero tienes que, tratar de perseverar, tienes que hacer obras de caridad, hacer esto, otro. Y al tercer plato te dicen, pero tienes que leer la Biblia, leer mucho la Biblia y todo. Y uno hasta ahí va bien, pero después te ponen tantas cosas que cuando estás equilibrando el último plato, ya el primero se te está cayendo. Y tienes que volver corriendo a darle vuelta al primero para que no se te caiga. Y esa es la vida de los religiosos de hoy. Esa es la vida que le enseñan a vivir al cristiano. Y en la iglesia en general, lo que hacen es buscar fórmulas. Si no hacen otra cosa que buscar fórmulas para que la cosa funcione. No les interesa mucho la persona en sí del Señor Jesucristo. No les interesan sus enseñanzas. Yo hace mucho tiempo que no escucho el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es básicamente una manera de cómo vivir una vida cristiana, donde habla del afecto a los demás, del perdonar a los demás, de entregarse, en donde dice bienaventurados los pobres, al final dice porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y eso ya no se predica cualquier cosa menos eso. Ya no se predica lo que dice en Romano 12. Te muestra a ti cuál es la forma en que tú tienes que comportarte como cristiano. La iglesia en general invita a la gente a que se una con el título de la voluntad de Dios, con el título de agradar a Dios, con el título de la divinidad. Pero una vez que están en proceso de su acto, de su misa o de su culto, el plato se dispara para otro lado y empezamos a hablar de que, hermano, usted tiene que ir y tiene que traer a otra persona más para acá y tiene que predicarle a sus familiares y tiene que predicarle a sus vecinos y tiene que juntar y la idea es juntar más y más gente y más gente y más gente, y tú ves que hay iglesias que se amontonan 2.000, 3.000 personas, pero de esas 3.000 personas, 40 con suerte siguen teniendo la ilusión y el cariño que tenían en un comienzo por Dios. Ya no les importa
Yo creo que sí, que la iglesia desechó la piedra angular y ese ha sido su gran problema. Incluso los que predican únicamente de Jesucristo lo predican para obtener un resultado. Esta iglesia todo lo quieren hacer funcional, todo quieren que funcione, quieren buscar fórmulas y que logremos esto y que logremos esto otro. Y no hay una relación con el Señor. Porque ¿qué significa desechar la piedra angular? Significa no tener una relación con Dios, significa no tener una relación con el Señor, que es una persona y que esa persona habita dentro tuyo y que tú tienes que conocerla y amarla, y esa persona también quiere estar contigo y enseñarte para que al final, cuando venga de nuevo, se materialice el Señor Jesucristo nuevamente en la tierra, se reconozcan mutuamente. Este es con el que yo he estado todo este tiempo y Él ha estado conmigo todo este tiempo. Ni siquiera va a ser necesario saludarnos porque es una relación diaria, una relación tan sistemáticamente perfecta entre Dios y uno. Y eso no se está predicando, no se está diciendo. Lo que se está diciendo es que la Biblia tiene fórmulas para que las cosas funcionen bien. Y eso es desechar la piedra angular, eso es desechar a Cristo.